Bueno, bienvenidos todos a Humano 4.0. Generalmente lo hago con mi esposa Marta. Hoy no está con nosotros ahorita, pero quería darle la bienvenida a todos los que están incorporándose. Hoy con nosotros en Humano 4.0 tenemos a Jordi Piferé. Ahorita le hacemos mención completa del resumen de Jordi. Está también con nosotros Salvador Serrano, Salva, como lo llamamos desde aquí. En fin, vamos a hablar un poco de Humano 4.0. La finalidad de estos foros en Humano 4.0 es mostrar de forma sencilla lo que significa estar en la religión católica. Es mostrar la riqueza y todos los hechos asociados a nuestra fe en la religión católica. Están invitados a participar todos, no solamente los católicos, los cristianos, los protestantes, todos, porque al final todos somos hijos de Dios. Pero lo que queremos mostrar con hechos concretos, con hechos de santos, lugares santos, o actividades comunes que desarrollan de muy buena fe, con fe, nuestra gente católica, mostrársela a los demás. Eso es parte de lo que vamos a hacer hoy. Yo preparando esta exposición con Jordi y con Salva, aprendí mucho, ya he aprendido mucho, Jordi, ¿no? Hoy vamos a tocar un poco ese camino de un santo, pero es desde la perspectiva humana. Entonces, tenemos con nosotros hoy me acompaña, está con nosotros Javier Vargas, que ya se incorporó, va a estar ayudándonos con todo el tema de la moderación. Aquí lo tenemos presente. Saludos, Javier. Javier Vargas, un amigo mexicano que se encuentra en estos momentos en Houston, Texas, con nosotros. Javier es Chairman and CEO y cofundador de la empresa Jeep America, especializada en temas que me fascinan. El tema de Edge Computing es un tema fabuloso. Ha sido CTO de muchas empresas, realmente tiene una experiencia muy importante en el tema de tecnología, por eso la afinidad con Javier y por eso la invitación a este foro para que nos ayude, nos acompañe a enriquecer este foro hoy, ¿no? Ha sido profesor en el IPADE y en el tiene formación como ingeniero cibernético en la Salle University y ha sido profesor de programas de cuarto nivel en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores en Monterrey y en la Universidad Iberoamericana. Con nosotros también nos acompaña bienvenido, Javier. Bienvenido. Gracias por estar ayudándome en esta tarea, ¿no? Con todo gusto. Saludos. Con nosotros nos acompaña también Jordi Piferé. Jordi es ingeniero industrial de la Universidad Politécnica de Cataluña. Ha desarrollado su actividad profesional en el campo de la cimentaciones especiales en el trabajo de subsuelo. Desde muy joven ha recorrido profusamente las montañas de los Pirineos. Espero acompañarte algún día, Jordi, en esa Exacto, exacto. durante Tenéis que venir. los últimos días, los últimos días, no, los últimos 10 años, ha profundizado en la historia y geografía de estas rutas que vamos a ver hoy, que cruzan los Pirineos. Y ha publicado una diversidad de libros. Entre esos libros está que me fascinó, que, bueno, parte de ese libro lo vamos a ver hoy, ¿no? Se llama Entre la noche y la esperanza, de Jordi Piferé. El paso de San José María Escrivá a través de los Pirineos en el otoño de 1937, que es básicamente el objetivo de esta charla. Pero esto no se queda aquí solamente, Jordi.
vamos a darle un sabor humano a todo lo que significa la vida de un santo y específicamente en este momento que vamos a contar. Con nosotros también está Salvador Serrano, Salva, que es un técnico deportivo de montaña, ¿ok? Nos va a contar en la zona qué significa ese paso por los Pirineos que hizo San José María. Es especialista es un guía de descenso en barrancos y profesor de pilates, entrenador y motivador personal. Ok, esto de motivador lo agregué yo porque era motivador. Bienvenido también Jordi, bienvenido Salva. Y quisiera darle la palabra a los dos ya para arrancar. Tenemos una hora y creo que lo importante por respeto a todos es no pasarnos de ese tiempo. Entonces, como les dije, va a acompañarme Javier Vargas. Javier va a ayudarnos en todo el tema de la coordinación de las preguntas, las respuestas y de los comentarios, porque siempre surgen comentarios adicionales. Bienvenido, Jordi. El micrófono y la pantalla es tuya. Y como ustedes quieran, ya tenemos, en principio vamos a comenzar con Jordi, posteriormente Salvador Serrano le va a dar ese toque de pimienta y humano a todo este tema, aunque se mezcla, ¿no? Lo interesante antes de empezar, Jordi, es que hay, en el libro que tenemos de González Guñón, Historia de los Judíos, que es el último, que lo tuvimos, por cierto, aquí en Humano, a González Guñón. Él menciona brevemente este capítulo de la vida de San José María y de los Dei, ¿no? Pero menciona algo que me llamó la atención. Yo me imagino yo haciendo este trayecto y definitivamente es un gran reto, ¿no? Porque estamos hablando de que caminaron durante 5 noches, bueno, 5 noches son 5 noches, pero son 87 kilómetros. Después tú me aclaras esto porque creo que incluso es más, ¿no? Sí. Con un desnivel acumulado de 5.800 metros. Yo me pongo a ver esto, a analizarlo yo con mis capacidades físicas necesito ayuda de Salva para ponerme varios meses Exacto. Bueno, pero con este comentario quiero dejarte a ti las palabras y gracias por estar con nosotros, igual que Salvador Serrano. Saludos. Muy bien. ¿Se me oye bien? Totalmente, muy bien. Bienvenido. Perfecto. Gracias. Entonces, bueno, buenos días desde Barcelona, desde España. Bueno, muy contento de estar aquí con ustedes y muy agradecido, William, que me has permitido poder comentar algunos aspectos de esta expedición, como has dicho, una expedición de evasión que va desde Madrid hasta Andorra, que realizó San José María en el otoño de 1937. Y fue debido esta expedición de evasión a una fuerte persecución religiosa que hubo en España durante la Guerra Civil, 1936 a 1939. Entonces, antes de entrar en la expedición propiamente dicha, pienso que será interesante analizar muy brevemente la situación política y social, ¿no?, que estaba en Madrid en aquellos años, para entender un poco pues toda esta aventura de evasión. Claro, el tema de la Guerra Civil Española es una cuestión difícil de analizar objetivamente. Y aún los historiadores están ahora investigando pues, las causas de esta contienda, ¿no? Entonces, brevemente haremos algunos detalles para centrar un poco el tema. El 26 de febrero del 36, estamos en el año 1936, hubo elecciones generales en España y por muy poca diferencia ganó el Frente Popular, llamado Frente Popular, que es la unión de izquierdas de España en aquel momento. Ganó por muy poco margen. Entonces había como dos Españas, una tradicional, conservadora, podríamos decir, y otra revolucionaria, de ideología marxista, que pretendía una transformación radical de la sociedad, una verdadera revolución, de hecho.
Entonces empezaron discusiones, enfrentamientos en el Parlamento, en la calle, entre ciudadanos de partidos de derechas y de izquierdas, incluso con algunos asesinatos por ambas partes, Me gustaría inclusive, si es posible, hasta que hay una voz aquí. me digan ustedes, pues, y revisamos este protocolo, me parece importante para revisar. Se oyen voces, ¿no? Bueno, hasta que finalmente el 18 de julio de 1936, un grupo de militares dio un golpe de Estado, iniciándose una guerra civil, entre dos concepciones ideológicas muy diferentes. A partir de este momento se originó, a partir del inicio de la guerra civil, el 18 de julio de 1936, se originó una fuerte persecución religiosa. Grupos comunistas y anarquistas descontrolados que el gobierno tampoco supo o no quiso impedir. Entonces empezaron a haber asesinatos y quemas de iglesias, etc. Se decía pues, que los cristianos, los católicos, eran considerados desafectos al régimen que había ganado las elecciones, que estaban a favor, se decía, en fin, había todas, evidentemente, entre los cristianos había de todas las tendencias. Bueno, pues se hizo esta persecución, sobre todo en la ciudad y provincia de Madrid. Se produjeron más de 12.000 ejecuciones entre julio y diciembre del 36. O sea, estos 6, el 18 de julio empezó el golpe de Estado, y entre julio y diciembre, que son 6 meses, hubo la mayor parte de asesinatos y de quemas de iglesias. Después ya el tema ya se calmó un poco, aunque hubo hasta el final de la guerra. En la zona republicana continuaron las persecuciones a los católicos. Bien, entonces con todo este tema, debido a esta persecución religiosa, San José María se planteó pues pasar al otro lado, ¿no? ¿Veis este plano que hay aquí? Este plano, ¿se ve? Se ve, ¿no? Perfectamente, perfectamente. Bueno, entonces estamos en Madrid, la zona oscura es la situación de la guerra en el año 37, cuando San José María sale de Madrid. Y la zona blanca es la zona republicana, y la oscura es lo que llamaban zona nacional, donde estaban los sublevados. Aquí habían ganado todo ese terreno. Entonces, Madrid, el 8 de octubre sale San José María, de 1937 estamos, de manera que habían pasado 15 meses ya, que había estado escondido mientras tanto porque perseguían a los sacerdotes. Estuvo escondido 15 meses en varios sitios, casas particulares, un sanatorio mental, y finalmente estuvo en la legación de Honduras. Él intentaron, los de la obra, los del Opus Dei que estaban en Madrid, intentaron pasar al extranjero, pero no salió nada. No salió, era imposible, ¿no? Entonces, para poder desarrollar en libertad su ministerio sacerdotal y hacer el Opus Dei, que es la misión que había recibido de Dios, el 2 de octubre, recordáis, de 1928, o sea, 6 años antes, 7 en este caso ya, pues tenía que hacer el Opus Dei, es lo que vio que era la voluntad de Dios esta, ¿no? Entonces vio que allí no se podía, estaba encerrado, perseguido, y pensaron en pasar al extranjero, o bien, como que esto falló, pasar a la zona nacional. Y el camino que hicieron, claro, no podían pasar por el frente de batalla, porque esto no se podía, estaban aquí en zona de guerra. Tenía que dar toda esta vuelta, y entrar por ahí arriba, ¿no? Bien, entonces el 8 de octubre sale de Madrid, va a Valencia en coche, y el 9 de octubre de Valencia a Barcelona en tren. En Barcelona están 41 días. Ellos pensaban que esto sería muy rápido, que ya habían hecho contacto ya con los guías que pasaban a Francia, Andorra y Francia, ¿no? Pero se retrasó el tema, pues, en fin, no salía. Estaban 41 días aquí. Entonces, de Barcelona salen el 19 de noviembre, después de 41 días, llegan hasta Oliana. Esto lo hacen en coche de línea, en un autobús. Llegan a Oliana, y en esta zona está Pallerols, toda esta zona. Aquí estuvieron
9 días más 9 días más los 4 estos a pie por las montañas hasta llegar a Andorra son 13 días. De manera que el 2 de diciembre llegan a Andorra. El 2 de diciembre del 37 llegan a Andorra. Aquí están 8 días, porque empezó una gran nevada, no pudieron continuar y se quedaron aquí 9 días hasta que el 10 de diciembre salen en un taxi que les vienen a buscar y entran por Hendaya, por Irún, a la zona nacional. En total, por lo tanto, han estado 15 meses en zona, escondidos en zona republicana. Esto dura 2 meses, todo ese trayecto. Ellos pensaban que en una semana lo podían hacer o 2, pero son 2 meses todo esto porque están muchos días aquí en esta zona. Y 15 meses otra vez en zona nacional hasta que en marzo del 39 entran en Madrid ya cuando está conquistada prácticamente ya toda la península, ¿no? De manera que la regla mnemotécnica, podemos decir, son 15 meses zona republicana, 2 meses paso Pirineos, 15 meses zona nacional y entrar aquí. Bueno, lo dejamos aquí, ya está. Entonces, ¿dónde está este? Espera, que aquí no veo ahora. Paso a otra diapositiva. O sea, las expediciones, los itinerarios más frecuentes para ir de Barcelona a Andorra, que es el destino que tenían primero, las más frecuentes son esta, que es la ruta del Segre. Aquí hay un río que se llama Segre, que baja del Pirineo. Y todo esto es el Pirineo, evidentemente. Los Pirineos separan Francia de España. Todos los ríos, todas las lluvias, las nieves bajan por el Segre. Entonces, esta es una vía y la otra es por el Llobregat, que es otro río. Son con 2 vías importantes para de expediciones. El 80% de la gente que pasó a Andorra durante la guerra, el 80% hacían esas 2 vías y el 85%. Y el 15% que queda, pues por aquí, por esta zona o por la zona más por aquí, para llegar a Andorra. Bueno, nuestro padre siguió, San José María siguió esta vía del Segre. Llegaron en autobús hasta Oliana, de Oliana bajan a Pallerols y después ya de Pallerols directo de sur a norte, atravesando montañas hasta llegar a Andorra. Lo iremos viendo. A esos son tipos de gente que pasaba. Pasaron unos 10.000 personas de la zona esta republicana a Andorra. Por Andorra 10.000, en total pasaron unos 50.000 huyendo de la zona republicana a la nacional, por Francia, por otros sitios, pero por Andorra, en estos años del 36 al 39, pasaron unas 10.000 personas, de las cuales, bueno, intentaron, de las cuales pasar un 20% eran cogidos, 20%, de hecho entraron 8.000. Bueno, estas son personas que pasaban, estos como iban equipados, es decir, aquí veis con alpargatas, esto es típico, el palo, las mantas, abrigados, la manta aquí, es decir, como iban. Esta gente al llegar a Andorra les fotografiaban porque tenían que pasar después a Francia, los que querían pasaban a Francia, y entonces eso servía para el carnet de identidad. Les cortaban la cabeza, hacían foto de grupo y les cortaban la cabeza y esto formaba parte del carnet de identidad, el pase para pasar a la frontera francesa, para después ir a España si querían ir por la otra zona, ¿no? Y hay muchas fotos de estas, hay muchísima gente, bueno, ya digo, 8.000. Aquí tenemos el grupo de San José María, que sabéis ya los nombres de estos. San José María está aquí, José María Albareda, 35 años cada uno tenían. Después tenemos 31 años el señor Tomás Alvira, 31 años, 29 años el Manuel Sáenz de los Terreros,
24 años esos dos, Juan Jiménez Vargas y Miguel Fisac, y 22 años estos dos, Pedro Carciaro y Francisco Botella. Esos son los 8 que pasaron. Esta ya es la foto en Andorra, ya cuando habían llegado, día 2 llegaron, esta foto es del día 3 de diciembre. Bien. Entonces, el itinerario total, una vez están en Oliana, que es aquí, Puente de Peramola, van a Pallerols, que es aquí abajo. Esto aquí va, no sale. Aquí no se ve Pallerols porque lo tapa esto. Pallerols, entonces siguen hasta Andorra, ¿eh? Andorra, de hecho, no sé si lo conocéis, está entre Francia y España. Es muy pequeño, tiene 468 kilómetros cuadrados, una cosa muy pequeña. Tenía 4.000 habitantes cuando San José María entró aquí, 4.000 al principio de la guerra. Al final de la guerra quedaron 8.000 aquí, pues algunos se quedaron en Andorra, otros pasaron a Francia o España por otro lado. 8.000. Ahora hay 80.000 personas. Después de la Segunda Guerra Mundial creció mucho Andorra. Hay un nivel de vida elevado. Bien, esto es Andorra, es el itinerario y este es el perfil que siguieron. En total, veis, son 101 kilómetros. Claro, él hablaba antes de 87 kilómetros porque cuenta desde Pallerols, desde aquí. Desde aquí a aquí son los 87, pero esto desde donde empezaron, que es un puente que hay sobre el río Segre, en total son 101 kilómetros, el total, a pie, que hicieron a pie. Desnivel positivo son 6.400 y negativo son 5.900. Si vas desde este punto, siguiendo el río Segre, que el río Segre pasa por aquí, hasta Sant Julià de Lòria, en Andorra, estos son 500 metros de desnivel, solo. Pero como ellos no podían ir por el Segre, porque allí están los pueblos habitados, entonces los hubieran cogido. Tenían que ir paralelos al Segre, pero por las montañas, subiendo y bajando continuamente, ¿no? Entonces, claro, acumulando esto, pues son 6.400 de subida y 5.900 de bajada. En total son 12.000 metros acumulados. Claro, esto es una paliza, realmente, pues hay que estar preparado, como decía William, suerte tenemos, se salva, que le preparará. Bien, bien, pues aquí tenéis ya todo el esquema del recorrido. Esos son los ríos que atraviesan, todos esos son afluentes del Segre, vienen de las montañas estas y van a parar al Segre que está aquí debajo. Y, por lo tanto, atraviesan 8 ríos, riachuelos, tampoco son ríos potentes, el río potente es el Segre, pero estos son afluentes, pero en fin, tenían que mojarse los pies varias veces y tenían que hacer desniveles como este de casi 1.000 metros, que son casi 1.000 metros, la subida a Ares. El punto máximo es 1.570, 1.600 metros, el punto más elevado, y el menor son 500. Hay 1.000 metros de diferencia. Vale. Muy bien, entonces ya llegamos a Pallerols. Y aquí lo que quería hablar ahora son algunos aspectos singulares de esta expedición. Solo 2 cosas quería decir. Uno es, le llamo yo, sufrimiento moral o espiritual de San José María en este camino, y el otro es el sufrimiento físico o biológico, como hemos visto con todos estos desarrollos de montañas, ¿no? Empezamos por el sufrimiento moral. Claro, aquí hay una cosa importante que hay que tener grabada, que cuando salieron de Madrid, salieron porque entendieron que aquella era la voluntad de Dios. Este tema, voluntad de Dios, esta frase, hay que grabarla, porque es nuestro padre, San José María, don Álvaro del Portillo, que fue su sucesor, decía, a sabiendas, San José María nunca dijo que no a Dios. Por lo tanto, la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios. Y por esto salió, no salió de Madrid para unirse a Franco o a los rebeldes militares, no salió para eso, salió porque tenía que hacerlo por ley y en Madrid estaba encerrado, no podía hacerlo,
y por lo tanto la voluntad de Dios vio él con los que estaban en Madrid, que era pasar al otro lado, pasar a un sitio donde hubiera libertad religiosa, aunque no había libertad política, porque era una dictadura militar, pero en fin, había libertad religiosa, ¿no? Por lo tanto, este era el camino. Por lo tanto, salió para hacer la voluntad de Dios, pero 3 veces, cuando yo digo sufrimiento moral o espiritual, 3 veces, al menos, que están escritas, le parecía que no hacía la voluntad de Dios. Y esto le producía le produjo un gran sufrimiento. La primera vez fue en Barcelona mismo, esos 41 días que estuvieron en Barcelona esperando la llamada del guía para salir, 41 días, se planteó irse a Madrid, porque allí había quedado su madre, sus 2 hermanos, Álvaro de Portillo, Isidoro Zorzano, algunos más, 7, 8, habían quedado allí, y entonces le parecía que huir era poco noble, ¿no? Que no hacía en aquel momento la voluntad de Dios. Además, 41 días en Barcelona, pues no tenían dinero ya, porque pensaban que era poco tiempo, total, voy a buscar dinero a Madrid, a ver si lo encuentro, y claro, pues era una tontería esto, porque lo hubieran cogido. Si hubiera vuelto a Madrid, pues se exponía a que le cogieran, ¿no? Esto en Barcelona, y así fue a la estación del tren, para coger el tren, pero después volvió con Juan Jiménez Vargas, estaba en una pensión, volvió, perdona, todo igual, vale. Pero aquí, entonces aquí en Pallerols, estos Pallerols, esto es Vilaró, la primera casa que llegaron Vilaró, después se fueron a Pallerols, aquí a la rectoría, que es esto. Aquí, esta es la iglesia de Pallerols, aquí detrás está la rectoría. Esto es una fiesta. Esto es la fiesta que hacemos en noviembre. Acostumbra haber niebla, frío en noviembre, cada día es frío a esta zona. Cuando ellos pasaron, que era noviembre. Esta foto también coincide con el mes de noviembre. Bien, entonces, el que les guiaba por esta zona, Pedra-Sala se llamaba, les puso aquí, esto es la parte alta de la iglesia, de la rectoría, que era el ábside de una iglesia románica. Aquí había paja, y entonces les puso aquí porque estaban como más protegidos. Esto aquí, ¿no? Esto era el 21 de noviembre del 37. Los 8, bueno, eran 6 en este momento, porque todos llegaron más tarde, pero en fin, estuvieron aquí. Entonces, esta noche fue muy dolorosa para San José María, porque estuve toda la noche llorando, porque aquí veía que tenía que regresar a Madrid, que no hacía la voluntad de Dios, que no hacía. Y esto fue este sufrimiento moral que digo yo, la noche oscura a veces llaman de los santos, ¿no? Que no ven cuál es la voluntad de Dios, quieren hacerla, no la ve claro, y aquí no veía claro que tenía que seguir adelante, sino lo que veía es que tenía que regresar a Madrid, donde había dejado a algunos, porque el plan era que esta primera expedición, que eran de 8, como hemos visto, aquellos 8, la primera expedición saliera ahora, pero querían hacer una segunda expedición con el resto que quedaban, que eran 5 o 6 más. Los otros que, en San José María, en Madrid, se dirigían con él unas 100 personas, universitarios casi la mayoría, antes de la guerra. Pero la guerra, como es 18 de julio, están de vacaciones, han acabado las clases, los estudiantes están en sus casas, en Segovia, o en fin, entonces están divididos, quedan divididos. Unos están en zona nacional y otros en zona republicana. Había en Valencia, en Madrid, esto es zona republicana, y por había todas las ciudades de España nacional, ¿no? Entonces, claro, la idea de nuestro padre era pasar todos los de la zona republicana a la zona nacional y allí reunirnos todos y hacer el apostolado y hacer el Opus Dei, que es la misión por la cual había sido llamado. Entonces, aquí se plantea esto, ¿no? No hago la voluntad de Dios, tengo que volver, porque ve que los que queden en Madrid, esto es muy complicado, no podrán hacer lo que él ha hecho, porque ha visto que era muy complicado, 41 días en Barcelona, aquí estas montañas, ya está agotado, no hay comida. Nuestro padre, San José María, había perdido 40 kilos desde el inicio de la guerra. Sé que está muy delgado en aquella foto. Desde el 18 de julio hasta ahora, que han pasado 15 meses, había perdido 40 kilos, de manera que estaba muy débil. Y vio que esto era imposible y que se iba a Madrid otra vez y que
y a recoger a los otros y no sabe qué quería, ¿no? Pero bueno, total, que estuvo toda la noche llorando y entonces pidió una señal, una prueba de que hacía bien, que el Señor le hiciera ver la Virgen en una prueba, ¿no? Bajó a la iglesia, esta es la iglesia de Pallerols, que se comunica con este ábside que hemos visto románico de antes, el horno que decían ellos, y aquí en el suelo parece ser que encontró, esto es la iglesia interior, no estaba así, estaba todo, lo habían no quemado, pero lo habían destruido todo, habían arrancado los altares, las imágenes, todo estaba arrancado fuera, lo quemaron fuera, pero encontró una rosa, lo que me había pedido en esta angustia que llevaba esta noche, y lo encontró por aquí el suelo, una rosa de madera estofada, ¿no? Podría ser la de la Virgen. Esta es una copia de la que está en Roma ahora. Podría ser la que llevaba la Virgen en la mano. Hay una Virgen aquí en Pallerols, que es la Virgen del Rosario, que es esta rosa. Podría ser esta, que al cogerla los milicianos, pues para quemarla, pues le cayera la rosa en el suelo y la encontró él. Y para él fue una señal de que hacía bien ya, quedó en paz, que hacía bien pasando a Andorra, ¿no? Aquí esto lo escribe nuestro padre, que yo lo habréis, es muy típico este escrito, lo escribe San José María en los apuntes íntimos, apuntes íntimos es una especie de diario espiritual que escribió nuestro San José María, y este es el punto 1440, hay unos 1700 puntos, pero que hable de este tema de la rosa, de Pallerols, solo hay este, o sea que hablaba poco nuestro padre, San José María, de este tema de la rosa, ¿no? Y dice así exactamente, ¿no? Bien, no, lo escribió este punto el 22 de diciembre de 1937. Es justamente un mes después del día en que encontró la rosa, porque la rosa la encontró el 22 de noviembre de 1967, y un mes después, cuando estaba ya, había pasado, estaba en Pamplona en un curso de retiro, hizo un curso de retiro, el segundo día creo que era, pues escribió esto en el cuaderno de apuntes íntimos. Me estoy acordando de la rosa de oro, de madera dorada, que me dio el Señor en Pallerols. Con el arcipreste de Pons visitamos la iglesia profanada de Pallerols. Estuve mirando bien con todo interés por la iglesia y sacristía para ver si había alguna pequeña cosa que pudiera llevarme como recuerdo. No había nada. De manera que el día anterior, porque después hay otros escritos de los demás que escriben y comentan, el día anterior había subido con el arcipreste de Pons, que estaba escondido en Vilaró, una casa que hay cerca, y no habían encontrado nada. Y entonces, este día, cuando baja, entonces, conmoción interior, esto forma parte del día que baja solo, conmoción interior que coaccionaba mi voluntad, le dije al Señor, si estás contento de mí, haz que encuentre algo. Y pensé en una flor o adorno de madera de los desaparecidos retablos. Volví a la iglesia, estaba en la sacristía. Miré por los mismos sitios donde había mirado antes y encontré enseguida una rosa de madera estofada. Me puse muy contento y bendije a Dios que me dio aquel consuelo cuando estaba lleno de preocupación por si estaría o no Jesús contento de mí. Toda la noche con esta preocupación, incluso escribe este Francisco Botella que pensaba que estuviera incluso en pecado, porque no hacía la voluntad de Dios. Claro, nosotros a lo mejor no hago la voluntad de Dios, bueno, pues mira, ya hablaré mañana, ¿no? Pero claro, un santo no hacer la voluntad de Dios es horrible. Y es lo que le pasaba aquí toda esta noche llorando a San José María. Entonces pidió este favor, que pues dijo en otra ocasión, no lo haré más, no se puede pedir, en fin, pero en fin, lo pidió en esta vez porque estaba destrozado, y pensó en una flor o adorno de madera y encontró pues esta flor que antes, el día anterior, no había visto ni había encontrado nada cuando subieron a ver. De manera que esto es lo que él dice y lo que hay que ceñirse, ¿no? En este tema de la rosa de Rial. Por lo tanto, sufrimientos morales o espirituales, la noche, el día de Barcelona que se quiere volver, el día de Pallerols, que es este, y después aún con todo, bueno, pues de aquí celebra misa
y después suben a la cabaña de San Rafael. Esta cabaña es una cabaña de carboneros que está a media hora en el bosque, a media hora de la iglesia esta de Pallerols. Suben aquí esperando que les avisen que el guía venga para salir ya, ¿no? Pero mientras tanto de estar aquí escondidos. Aquí están 5 días en el bosque este de Pallerols, de Rialp, están aquí. Aquí, el último día, cuando ya dicen, bueno, hay que salir porque ya el guía ya lo encontraremos más adelante, aquí les guían los guías locales. Y el guía principal que baja de Andorra, que es Josep Cirera, yo estuve hablando con él 5 o 6 años, lo conocí y me contaba todas esas cosas también. Pues ya llega el guía aquí, el local, y dice, esta noche hay que salir porque ya nos esperan en la Ribalera, más adelante, ¿no? Un sitio un poco más allá. Pero entonces se vuelve a plantear San José María, ya quiere volver a Madrid, porque ahora ya no es la voluntad de Dios lo que sino que es que está tan cansado y habiendo caminado, cada día caminaban por esos bosques, que veía imposible poder superar todo esto. Entonces, con su condición física, lo que decía William, beberé agua. Pues le parecía que no podría y que él se vuelve a Madrid y que otra vez con el tema. Entonces ya Juan Jiménez Vargas se planta y le dice, usted le llevamos a Andorra vivo o muerto, y se acabó. Y entonces obedeció y salieron. Ya de aquí en la cabaña de San Rafael se van aquí a la Castle Court. Esto es una cueva que hay en esta montaña. Y de aquí aquí están 3 horas esperando más gente, es un sitio de reunión. Y después ya esto es de noche, ya este tramo ya lo hacen de noche y llegan a la Ribalera, debajo ya de esta montaña, se llama Auvens, aquí hay un barranco que se llama Barranco de la Ribalera, y de este punto un poco más abajo, aquí celebra misa, la última misa, cada día celebra misa San José María. Esta es la última antes de entrar a Andorra, que pasarán 4 días más hasta la próxima misa en Andorra ya, ¿no? Pero aquí celebran la última misa. Aquí llega el guía de Andorra, el que les conducirá, el guía principal, que los conducirá hasta Andorra en 4 noches. Y bien, entonces es interesante esta montaña, Auvens. Esto es un antes y un después. Auvens es una subida dura, es de aquí, es un barranco. Y cuando llega el guía y suben ahí arriba, se acabó el que si tengo que volver y no puedo volver, porque ya he quemado las naves. Esto ya es la montaña, ya se acabó. Ahora ya no están allí más o menos tranquilos en Pallerols, que les llevamos la comida, poca comida, pero en fin, estaban ahí tranquilos. Aquí no, aquí se acabó ya el tema. Ya no hay discusión. Entonces, es un antes y un después. Auvens, montaña interesante. Bien, pues estos son los sufrimientos morales, que digo yo, de San José María. Y ahora vienen los sufrimientos físicos. Sufrimientos físicos, claro, a partir de aquí ya viene lo que es el grueso de los desniveles. Y San José María tiene 2 desfallecimientos, sobre todo importantes, que los veremos ahora a continuación, ¿no? Aparte de lo que es habitual en estas expediciones de evasión, que son marchas agotadoras, son 12 horas. Estos andaban 12 horas de noche y descansaban 12 horas de día. Llegaban a un sitio que podían más o menos tranquilo, podían descansar. Pero claro, las noches, pues andar de noche, luna ya no había casi, empezaron con luna llena cuando llegaron a Pallero, antes en Puente Oliana, Peramola, pero fue minvando la luna, llegaron a Andorra sin luna, es decir, que aquí la luna pues ya era media y bien, pues veían poco, aunque por la noche, esto Salvo lo sabe, te acostumbras, los ojos se acostumbran a la oscuridad, ¿no? Se acostumbran, pero en fin. No podían ir con linternas porque los habían visto, es decir, iban, pues esto significa mal comidos, mal calzados, sucios, mucho frío, porque en invierno mojados, los pies atravesar los ríos, caídas frecuentes, uñas arrancadas, todo esto era habitual en todas las expediciones, ¿no? Heridas en los pies, en las manos, se tenían que coger a los matorrales con pinchos, es decir, esto ya era habitual. Bueno, pues todo esto, ahora llegan ya los sufrimientos físicos. Yo pongo 2,
porque uno, bueno, de aquí, de esta zona se van a Fenollet, aquí descansan de día, y después cruzan este valle, que es el Valle de Cabó, y suben esta montaña, que es la montaña de Ares, que es esta. Aquí es donde hubo el desfallecimiento mayor de San José María. Esos son casi 1000 metros. Desde el río de Cabó, que está aquí abajo, hasta un pueblecito que hay aquí, pequeño, 4 casas, Ares, y el collado de Ares, pues esos son 1000 metros. Fueron 3 horas, 3 y media de mucho sufrimiento. Tuvieron que uno delante le tiraba de las manos, otro detrás le empujaba. Aquella frase que decía él, no vengo a ser servido, sino a servir, yo repitiendo, ¿no? No vengo a ser servido, sino a servir. Y Juan Jiménez Vargas decía, nada, deja de estar, venga, para arriba, empujadle. Bueno, pues esto era el sufrimiento, ¿no? Uno. El otro sufrimiento, esto hay más montañas por aquí, es aquí, en el río de Cibís, es un río esto, río Cibís. Entonces aquí aquí están 3 horas, porque la frontera ya está aquí, la frontera con Andorra, ya está aquí en esta punta. Entonces, aquí había los carabineros, la guardia, los de frontera, estos circulaban por aquí porque era un sitio de paso y entonces tenían que esperar, aquí es como contaba el guía y es lo que se hacía habitualmente, tenían que esperar que pasasen los carabineros al lado del río, hay un caminito, iban a un pueblo a dormir aquí arriba, hay otro pueblo pequeño. Y entonces, esto duró 3 horas esta espera, hacía mucho frío este día. Era el día 29, 30 ya, de noviembre, es decir, diciembre, no, el 1 de diciembre ya era. Es decir, que hacía frío, bueno, se me mojaban los pies, en fin, en definitiva, que San José María aquí quedó en un sopor, 3 horas esperando que pasaran los carabineros estos, porque me decía el guía, por la noche se oye todo. Entonces ellos iban andando tranquilamente, hablaban los carabineros, y entonces tú oías cuando venían y tal, y cuando se iban, ¿no? Por tanto, tenían que esperar este punto, y cuando pasaron, nuestro padre no podía, estaba agarrotado, tuvieron que meter remantes encima, cosas para que, y al final se levantó, y como pude, y tenía que subir todo esto, esto es un barranco de la Cabra Morta, y también es duro, muy vertical, pero en fin, se logró tirar para adelante. Y aquí es otro punto, porque la frontera está aquí, la mitad de esta montaña, la frontera con Andorra. Aquí hay 2 pueblos, Argolell y Arduix, por lo tanto tenían que pasar por el medio de los dos. Aquí había carabineros también, porque la frontera, si los sitios peligrosos eran aquí y aquí, en cuanto al control. Aquí cogían a mucha gente, ese 20% que decía antes, pues los cogían por aquí. Vale, entonces ya otro sufrimiento es este. Aquí también están una hora esperando para cruzar los pueblos estos. O sea que aquí también estaba a punto de no poder pasar. Son los 2 ejemplos que pongo yo ahora de esto, ¿no? Pasan la frontera, al pasar la frontera, que la frontera está aquí, esto ya es Andorra, una casa que hay, se llama Mastalins. Al pasar la frontera, que está aquí a medio aquí, más o menos, oyen disparos desde aquí, porque se ve que lo vieron por ahí de noche, pues vieron algo, oyeron, en fin, dispararon disparos mientras subían, pero bueno, no estaban al alcance. Vale, por lo tanto, ya finalmente ya llegan a San Julià de Lòria, que es el pueblo importante, ya grande que hay por aquí, ¿no? Esto es San Julià de Lòria, el 37, en el año 37 es la iglesia, fueron a la iglesia. Aquí, este es el altar mayor que había antes, hasta ahora también a un lado, es un retablo barroco, ¿no? Y aquí hemos puesto ahora una estatua de San José María, porque lo que hicieron al llegar aquí fue la visita al Santísimo, esto es sagrario. Hicieron la visita al Santísimo porque no podían celebrar misa este día porque habían comido antes al bajar, ya no se podía comulgar antes, sino en aquellos años, si no tenías ayuno, ¿no? Desde el día anterior, de las 12 de la noche. Bien, por lo tanto, aquí se acaba el asunto y esta es la estatua esta que estamos hablando. Y esto ya en Andorra, la foto de Andorra con los 8. Y bibliografía, yo diría que si queréis ampliar todo esto, tenéis Escondidos de José Luis González Bullón, que hablaba antes William, de Ideal Real. Escondidos es la parte escondida en zona republicana
antes de la salida. Días de espera en guerra de Jordi Miralbell. Esto es los 41 días en Barcelona. O sea que esto va escalonándose. Paso los Pirineos, entre la noche y la esperanza, que es el libro que ha enseñado William, que es mío, editorial Milenio. Esto ya es la parte desde Barcelona hasta Andorra. Después hay otro, exactamente, aquí lo muestra. Hay otro que es la estancia en Andorra, que estuvieron 9 días en Andorra, que son muy bonitos, porque en Andorra ya fue un descanso. En Andorra ya, pues, ya podían comer más, ya podían estar tranquilos, misa cada día, en una iglesia, la primera iglesia que encontraron después de 15 meses, 16 meses, que ya llevaban, ¿no?, sin pisar una iglesia, pues ahí la tienen en Andorra, ¿no? Por lo tanto, fue la liberación. Por esto, entonces, yo he hecho un último libro que se llama Camino de Liberación, que uno es de la Noche de Esperanza y Andorra, Tierra de Acogida, la estancia en Andorra también. Entonces, esos 2 libros he hecho uno, y después también he hecho un libro, Camino de Andorra, que es de mapas y para andar, ¿no? Que lo tiene también Salva. Y aquí está el Escondido, aquí está el Días de Espera en Guerra, aquí está el La Noche de la Esperanza, aquí está Andorra, Tierra de Acogida, lo que hemos dicho. Aquí está el último que he hecho, Camino de Liberación, que une a aquellos 2, y este el Camino de Andorra, que es planos para poder andar. Y si queréis contactos y decirme algo, tenéis aquí mi mail, mi teléfono, y entrad también en la web pallarols-andorra.org, que es una web de una asociación que hemos hecho del Camino, que ya lleva 15 años, hay mucha información. Y nada más, si queréis preguntas, aquí estamos. Gracias, Jordi. Bueno. Salva, tienes un reto porque realmente Claro. viene un poco esas exigencias físicas, ¿no? Salva, ¿no? Cuéntanos un poco, cuéntanos desde tu perspectiva, ¿cómo ves ese viaje, esa... Bueno, vamos a ver, aquí el planteamiento es bastante amplio y como no tenemos mucho tiempo voy a intentar acortar, ¿no? Y no extenderme demasiado porque daría para mucho, ¿no? Me gustaría empezar pues felicitando a Jordi por la exposición, que verdaderamente cuando ha llegado a la parte que ha empezado a mostrar imágenes reales, ¿no?, del camino, pues las personas que vivimos la montaña de una manera profesional y con la pasión que yo la vivo, ¿no?, pues verdaderamente esas imágenes te llevan a ese punto, ¿no?, inicial en el que quería enfocar digamos, el plasma en el que está contextualizada toda esta aventura, ¿no? Y que es para mí la inspiración, ¿no? Porque al final esas imágenes te inspiran. Yo estoy convencido de que si San José María hubiese tenido que llegar a la liberación cruzando ciudades, cruzando asfalto, cruzando edificios en ruinas, pues igual lo hubiera conseguido, ¿no? Porque hablamos de una inspiración y el fondo de esa inspiración todos sabemos que viene de algo sobrenatural. Aparte de que ahora yo concreto un poquito mi visión física y material de esa realidad, ¿no? Y ahí es donde me quiero enfocar ahora. Pero ya de por sí estamos hablando de unas imágenes que hablan por sí solas, estamos hablando de la naturaleza, estamos hablando de la creación, de la obra viva de Dios, y adentrarte en ese camino, en esas montañas, en esos paisajes, en ese aire, en esos aromas, es un todo que te cala de una manera tan grande que al final es como una cita transportadora de esta de los aeropuertos, ¿no?, que te lleva al destino, a pesar de todo lo que voy a hablar ahora, ¿no?, del tema físico en sí. De hecho, tenemos un tipo de bacteria que está ya en la naturaleza, que ahora no recuerdo el nombre, no voy a entrar en detalles, pero nuestra vida urbanita nos desconecta de estar en contacto con la tierra, con la hierba, con el barro, con la lluvia, nos aleja de interactuar con esta bacteria para que nuestra flora bacteriana se vea mucho más reforzada, ¿no? Y ahí es donde quiero entrar ahora un poco para, de alguna manera, justificar todo lo que pasó a nivel físico, porque hay que definir 2 cosas, ¿no? Una es la calidad o la situación de supervivencia que envuelve esta aventura inicial, y una situación de super experiencia que puede ser que un grupete como nosotros, o con la intención del proyecto que yo tengo de empezar a organizar grupos para que se metan en ese cuadro y vivan esa experiencia, ¿no? Pero de otra forma diferente. Aquí lo que tenemos que valorar de primera mano es, como ha dicho Jordi,
al principio de su exposición, desde el inicio de Madrid, el grupo ya venía venía acumulado, ¿no? Como las baterías de los móviles que ya vienen con una precarga cuando los compras y los abres, ellos en Madrid ya salieron con un sistema inmune totalmente deprimido por el estrés al que ya venían estando sometidos, y como todo eso hay que ponerse en contexto, a ponerse en la situación del grupo, bueno, llegaron de Madrid a Valencia, siguieron todo su itinerario hasta que llegaron al punto de inicio. Ya no vamos a meternos en el trayecto por las montañas, sino vamos a ir al punto de inicio en Pallerols. Todo lo que ya llevaban encima. En cuanto a comer mal, habían perdido peso, y por supuesto la gestión del estrés, que por una serie de reacciones químicas que se provocan dentro de nuestro organismo, venían inmunodeprimidos. Esta es la parte negativa del estrés, porque ahora voy a hablar también de la parte positiva del estrés, que es parte del encuadre físico en que ellos salieron de los Pirineos y llegaron a Andorra, porque es la justificación de lo que hoy conocemos como estrés y para qué sirve o para qué servía en su momento. El estrés es una condición humana que nos prepara para huir o para atacar, ¿de acuerdo? Y en este caso ya tenía su parte negativa hecha en ellos, esa inmunodepresión, y la parte positiva es que los preparó para huir y atacar de alguna manera pues esas malas sensaciones, ese sufrimiento moral y físico al que se refería Jordi, ¿no? Entonces, pues bueno, también tenemos que hacer un poquito hincapié en el cuadro, en el cuadro estacional. O sea, hay que ponerse en contexto y pensar que estamos hablando de noviembre en los Pirineos. Es frío con ganas. Son heladas, son unas ropas que llevaban que, bueno, abrigarían, pero no es lo que tenemos hoy día, ¿no? Para hacer este tipo de actividades. Entonces, pues resumiendo básicamente, en el contexto de esta primera expedición, yo creo que tenemos argumentos ya para situarnos, ¿no? Una vez que estamos situados, tenemos que entender físicamente, decir, bueno, cómo con esas condiciones físicas, cómo con esa inmunodepresión, cómo con esa falta de alimento, seguramente de agua, bueno, las condiciones climatológicas, cómo pudieron hacer esto. Pues mira, en entrenamiento hay una máxima que es la fuerza absoluta, que se valora, pero es que esa fuerza absoluta configura un umbral y que nos desemboca en fuerza máxima, que es la primera condición que empezamos a trabajar cuando entrenamos, ¿no? Hablamos de fuerza máxima. ¿Por qué no nos referimos a la fuerza absoluta? Porque la fuerza absoluta es algo que puede estar más o menos distante de la fuerza máxima dependiendo de tu actitud, ¿de acuerdo? Y dependiendo de la situación, ¿no? Pues imagínate que te persigue un león y que de golpe has dado un salto y estás en una tapia o encima de un árbol y no sabes cómo has llegado, ¿no? O que, no lo sé, o que van a atropellar a tu hijo y das un salto, lo quitas de la carretera, ruedas con él y has hecho algo que no te imaginas cómo lo has hecho, ¿de acuerdo? Estamos hablando de una explosión física, de una situación extrema. Y este es digamos, el cuadro en el que estuvieron ellos sometidos, ¿no? Sin olvidar de esa inspiración que he hablado al principio. Yo, dentro de lo que es mi espectro de actividades que realizo en la montaña, una de ellas es las carreras por montaña. Ahora me estoy preparando para hacer ultramaratones. Es mi primer año, estoy haciendo carreras cortitas de 15 kilómetros. Entonces, la gente que hace este tipo de actividades de resistencia, sabe que cuando empiezas, en tu cabeza tienes el objetivo muy claro, sabes que quieres llegar, que quieres terminar, te preparas, te entrenas más o menos, y durante la batalla, por decirlo de alguna manera, durante el evento, los pensamientos pueden ser terribles, o sea, tu mente te bombardea con mensajes que pueden ser negativos, de que haces aquí, estarías mejor en este sitio, no vas a llegar, tal. Pero tú tienes como esa luz que te enfoca, ¿no? Tienes esa inspiración que estoy convencido que llevaba, esa inspiración sobrenatural que les mostraba dentro de su ser que sabían que iban a llegar al final, a pesar de todas esas noches oscuras que ha detallado muy bien Jordi, ¿no? Entonces, de alguna manera, todo este conjunto de situaciones se justifican
pues abogando a esta capacidad de una situación excepcional, de una situación de huida y de un momento en el cual tú tienes claro que vas a sobrevivir. Entonces ese empuje, esa inspiración, pues es lo que te hace reclutar ese umbral, ¿no? Esa fuerza absoluta que te da esa capacidad para sacar fuerzas de flaqueza y fuerzas de donde no crees que puedas tener o que no puedas llegar nunca, ¿no? Y bueno, estamos hablando de seguir los pasos de un santo, ¿no? De ese camino de liberación. Pero bueno, casos similares podemos encontrar bastantes, ¿no? A lo largo de la existencia y del conocimiento del ser humano. Eso es todo lo que desde mi parte puedo exponer enfocando un poco en esa primera expedición. A partir de ahí, pues puede surgir la duda, ¿no? Oye, es un trayecto muy interesante, es una aventura, ¿no? Para mí incluso, ¿no? De decir, bueno, voy a ponerme en el contexto más similar al que realizaron ellos y me voy a ir en noviembre, me voy a tomar un mes sabático y me voy a ir a hacer esto, ¿no? Pero con calma, de decir, bueno, me voy a coger una tienda de campaña o no, una funda de IVAC, simplemente un saco de dormir en condiciones, a informarme un poquito de cómo van las zonas de avituallamiento, de agua, de comida de la zona, a minimizar los alimentos y a tirarme un mes dando vueltas por allí, reconociendo, viviendo en la montaña, reconociendo esta situación. Esto es como algo, pues, máximo, ¿no? A partir de ahí, pues esta ruta la puedes hacer en 6 días, la puedes hacer en 12, la puedes hacer en 3, o la puedes hacer corriendo. ¿De acuerdo? Hay muchas opciones de poder hacer un planteamiento, llevarlo a la realidad, a la situación en la que tenemos actualmente, que hoy conocemos muchos mecanismos para poder hacer eso mismo de una manera más cómoda, entre comillas, pues en cuanto a ropa, en cuanto a calzado, en cuanto a alimentación, porque hoy día tenemos ayudas ergogénicas que nos pueden ayudar a simplificar el cómo alimentarnos y hacerlo de una manera siempre natural, obviamente, ¿no? Estoy hablando siempre de una manera natural, eh, muy fácilmente, ¿no? Sabemos que a lo largo de la ruta hay sitios en los que se puede reponer agua. Entonces, hoy día plantearte hacer este tipo de aventura, porque no deja de ser una aventura, de una forma asequible para casi todo el mundo, es bastante factible. Y dentro de eso, pues yo lo veo, y aquí es donde me gustaría pues hacer uso, ¿no? de Camino de Liberación, ¿no? Que es el título de uno de los libros de Jordi, ¿no? Porque este camino, o sea, seguir los pasos de un santo, pues hoy día en los tiempos que corren, por las necesidades que creo que tenemos todos, ¿no? Pues está muy abierto en comunión con esa naturaleza, con esa obra eh, directa de Dios, ¿no? Que es la naturaleza, son las montañas, son los árboles, es todo lo que habita ahí, ¿no? Pues entrar en contacto con ellos y encontrar un poco ese camino que a veces todos nos planteamos que dónde estará, ¿no? Y salir de un poco la vorágine social en la que nos hallamos, ¿no? Ciudades, tráfico, contaminación, estrés mal gestionado, ¿no? Ya hemos hablado de cómo nos deja el estrés mal gestionado y cómo nos puede beneficiar el estrés bien gestionado, que en este caso, pues todos esos mecanismos fisiológicos que se activaron y que los llevaron a reclutar esas fibras musculares, tanto a nivel fibras musculares y neuronal, pues llegar a que su cuerpo funcionara como la máquina perfecta que es, ¿no? Volviendo otra vez a lo mismo, a esa obra mm, de la naturaleza. Entonces, pues bueno, de alguna manera creo que he expuesto un poco, ¿no? O sea, toda la idea que tenía para ser concreto, ya os digo porque no quiero extenderme mucho porque no tenemos mucho tiempo. Entonces creo que que con lo que he comentado uno se puede hacer una idea bastante concreta de la situación original y de lo que podría ser una situación actual, ¿no? Para cualquier persona que quisiese vivir esa experiencia. Buscando, pues bueno, esa aventura, esa conexión con la naturaleza, es encontrar esa inspiración que en aquella época pues motivó a un santo a liberarse, ¿no? Y gracias a ese camino, a esa liberación, a ese escuchar,
pues conseguir lo que hoy todos sabemos que se consiguió y lo que hoy todos podemos ver, ¿no? A nivel de espiritualidad, ¿no? Por definirlo de alguna manera que se entienda. Entonces, pues ya si alguien quiere hacer alguna pregunta o yo creo que sería el momento. Correcto. Jordi, yo quiero aprovechar tu experiencia y todos los años que se ve que le has metido al estudio de esto, pero pues bueno, seguramente hay muchas anécdotas de las cosas que no están escritas, ¿no? Porque tenemos pues el gran acervo de lo que está escrito, pero de cara a cómo se vivieron esas situaciones límite, porque realmente cuando estás en una situación límite es cuando sale el verdadero temple de las personas. Entonces, no sé si tú quieras ampliar pues algo referente a la figura del santo o de las personas que le acompañaron, que pues también se forjaron a la luz y el temple de este gran santo del siglo pasado. ¿Qué nos puedas comentar? Mira, estuvo Monseñor Javier Echevarría, que le conoceréis, ¿no? Que fue el prelado anterior al que hay ahora, ya murió. Monseñor Javier Echevarría estuvo 5 veces en Pallerols. Cada 2 o 3 años venía, los últimos 10 años. Acostumbraba a venir a esta zona, le gustaba mucho seguir los pasos de San José María. Y entonces, una vez en una meditación que nos dio en Pallerols, precisamente, decía, claro, ¿por qué podían superar estos obstáculos? Un poco decía Salvador Serrano, en el aspecto físico y mental, pero él decía, pudieron superar esos obstáculos, que son unas barreras de l'Aubens, es una barrera grande, Ares, son barreras. ¿Cómo pudieron? Decía él, por la oración, porque has de pensar que hacían un plan de vida. En la cabaña de San Rafael, por ejemplo, lo primero que hicieron fue un horario, ¿no? Pues misa cada día, meditación, oración, lectura espiritual, charlas, paseos, muy bien. Pero decía Monseñor Javier Echevarría, por la oración pudieron superar estos obstáculos. Además, ellos cuentan en los diarios, claro, tenemos 8 testimonios, 8 escritos sobre este tema del paso de los Pirineos, que son 4 escritos del año 37, o sea, recientes. Tenemos el diario, cada día escribían lo que hacían, que al llegar a Andorra lo pasaban en limpio, y esto cada día tenemos, se sabe lo que hacían, ¿no? Después tenemos un diario de Antonio Dalmases, uno que se unió después al grupo este. Tenemos un diario de José María Alvareda, tenemos otro de Sáenz de los Terreros. Tenemos 4 documentos del año 37 y 4 de las testimoniales. Cuando murió San José María, los que pasaron los Pirineos contaban cómo vivieron ellos esta experiencia. Y hay 4 documentos, son de Juan Jiménez Vargas, Francisco Botella, Pedro Castiaro y Tomás Alvira. Todos esos documentos los tenemos. Entonces aquí pues cuentan cómo rezaban el rosario, cómo en las caminatas, pues claro, no tenían rosario. Entonces, Ave María, rosarios de 200 Ave María, pero claro, no podían contar, no eran rosarios, eran continuos. Pero claro, decía Monseñor Javier Echevarría, pudieron porque rezaban. O sea que aparte del aspecto mental que decía Claudio Salvador, que está todo este psicofísico que aparece en el ser humano, pero porque rezaban. Y la misa diaria. Por lo tanto, decía Monseñor Javier Echevarría, en nuestra vida, en nuestra lucha, 2 cosas potentes que tenemos, la oración y la misa. Con esto superaremos todos los obstáculos, porque realmente son obstáculos estas montañas. Cuando las veáis allí, pues espero que vengáis todos, no hace falta que caminéis todo esto, se puede subir en todo terreno hasta arriba. O sea, don Javier Echevarría fue a todos sitios en todo terreno. O sea, una cosa es ir de sur a norte directo por barrancos y otra es dar tumbos con las pistas que hay y te subes también arriba, ¿no? O sea que también lo puedes hacer sin casi andar, William, sin casi andar podrás hacer. No hace falta que te entrenes con Salva.
Me voy con Javier, me voy con Javier. Exacto. Total, que este es una anécdota yo te quería contar también de don Javier, Monseñor Javier Echevarría, que era un forofo, podríamos decir, de Pallarols, entre comillas, ¿no? Venía pues a menudo y le gustaba el tema. Pues otra anécdota es, uno le preguntó a esta virgen que hemos visto en Pallarols, la virgen que tiene una rosa en la mano, nosotros le preguntó, ¿qué hay que pedirle a esta virgen? Porque a todas las vírgenes hay que pedirles alguna cosa, tiene una vocación especial, ¿no? Concreta. Y dijo enseguida San José María, el camino Monseñor Javier Echevarría, el camino personal. Hay que pedirle lo que decía Salva, camino de liberación, camino personal. Es decir, ahí, pues, ¿qué es lo que le dijo la Virgen a San José María? ¿Qué tengo que hacer? No sé qué hacer. Continúa, te doy una rosa y continúa hacia Andorra, vas bien. El camino personal, ¿no? Pues son como dos detalles que bueno, pues ahí la gente encuentra el camino personal, porque esta Virgen es la Virgen del camino personal, es decir, hay que pedirle esto, y lo que dice Salva, pues en este silencio que hay allí, en esas montañas, encuentras el camino personal, encuentras porque estás allí pues, con Dios, ¿no? O sea que os animo a venir para encontrar el camino personal. No hace falta que caminéis, iremos en todo terreno. Bueno, yo sí que os animo a que caminéis, porque creo que hay una diferencia notable, pero bueno. Sí, a un trocito sí que tienes que caminar para notar, claro. el cansancio, sí, el sudor, la sangre. Allí nosotros limpiando los caminos, estos caminos estaban perdidos, barrancos, está todo perdido esto. Nosotros, los que llevamos 20 años, mira, ahora hizo el día 12, el miércoles pasado, hace una semana, hizo 20 años que empezamos este camino a limpiarlo. Era el 12 de abril del 2003. 20 años. Por esos 20 años, bueno, ya no tanto, pero al principio salíamos todos con sangre, las manos, porque estaba todo lleno de abrojos y cosas. No os pido esto, que os... Mira, eso fue lo que se encontró San José María en ese momento, ¿no? ¿O cómo estaba? Correcto. Sí. O sea, porque es que yo en estos días recorrí, Jordi, recorrimos en terreno plano, más o menos plano, con un desnivel había un desnivel acumulado como de 500 metros. Y recorrimos 17 kilómetros, ¿no? ¿Dónde era? Aquí en mi zona, en Texas. Sí, no allá, ¿no? Entonces, en ese momento yo decía, bueno, si San José María recorrió todo eso, en esa época 17 kilómetros no es nada, ¿no? Claro. Entonces, sí es, pero yo lo hacía la reflexión, es increíble, o sea, tantos kilómetros, 100 kilómetros, 100 kilómetros en 5 días. Sí, son 5 veces. Esa vegetación, sin equipo, sin vestimenta, sin alimentación apropiada, sin un coach que te prepare. O sea, es impresionante. Es muy duro, es muy duro. Entonces, un sacerdote de Andorra me decía que este hombre, hablando de San José María, pudiera hacer esto, es un milagro. Es imposible. Tío, 35 años, bueno, joven, 35 años, pero con 40 kilos menos, había perdido 40 kilos. ¿Cómo iban? Él iba con un jersey, como esto, no tenía nora ni nada. Un jersey. Un jersey, pantalones de pana, no tenían nada, y alpargatas. Bueno, los San José María tenían unas botas baratas que se le rompieron porque no. Sí, si me permite, Javier Vargas, si me permites un momento, yo quería involucrar a Alexander Larrucea, que también ha sido un coach y nos ha ayudado desde España. No sé si tiene Alexander algún comentario. Alexander, no te puedes escapar. Oye, muchas gracias, William, Salva y Jordi, muy interesante. Mira, por ir al grano, yo creo que de lo que habéis dicho de la motivación y la oración que decía Monseñor Echevarría como algo básico para hacer el proyecto, si me permites, y creo que te va a hacer gracia, yo añadiría también
sea, el estilo que hubo de liderazgo en la caminata, que habría que valorarlo porque es muy bonito ver cómo, cómo Juan Jiménez Vargas, por ejemplo, llega un momento en que ejerce de líder con un estilo autocrático, directivo, militar, si queréis, y de, bueno, usted viene sí o sí, ¿no? Y entonces eso me parece que también sería una valoración muy interesante para ver, ¿no?, cómo se ejerció ese liderazgo, y luego también, claro, el poder conseguir ese objetivo también fue por, yo creo que estamos todos de acuerdo, por ese trabajo en conjunto de equipo, ¿no? Porque San José María no hubiera llegado si no lo hubieran cogido casi en hombros subiendo el Aubén, creo que era, ¿no? Entonces, bueno... Ares, la montaña de Ares, sí. Correcto, la montaña de Ares, ¿no? De Ares, Entonces, sí. eso, ¿no?, que las barreras se pudieron vencer, las dificultades del frío, de la montaña, etcétera, pero gracias también a ese trabajo en conjunto, porque si no, no hubieran podido conseguir. Claro, claro. Sí, señor. Muy bien. Muchas gracias, William. Aprovechando la sabiduría de Jordi nuevamente, y volviendo al tema del grupo, ¿no? Cómo lo fue apoyando. Hay una frase de uno de los que participaron ahí, que pues San José María se la dijo, pero después la repitió durante toda su vida, que es: soñad y os quedaréis cortos. Ya sabes a quién me refiero tal vez, ¿no? A Pedro Casiaro. Y cuando uno ve la vida de estos grandes, porque pues todos, pues son santos en proceso, ¿no? A lo mejor algunos no llegarán a los altares por diversas situaciones, pero todos son santos canonizables, no nos queda la menor duda. Pero igualmente, no sé qué nos puedas comentar alrededor de esto que nos comentaban del equipo, ¿no? Y cómo efectivamente, pues, fueron supliendo, ¿no? Cuando uno ve la historia de todo lo que sucedió ahí, se fueron complementando y todos a una, ¿no? Qué importante es ir con una mente clara y con un objetivo, y con los medios adecuados, ¿no? Sí, bien. No, lo que decía lo ha dicho muy bien ya la Rucea, no le veo el nombre, se ha ido ya, quizá. Alexander. Ah, no, está aquí Alexander, muy Sí, bien. estoy aquí, sí. Sí. Bueno, Hombre, pues esto no es trabajo en equipo, claro, evidentemente. Solos no hubieran podido hacer nada, eso está claro. Sí, Juan Jiménez Vargas, el líder, que estaba pendiente continuamente de San José María, continuamente. Y los demás, todos, ¿no? Después un papel importante también lo vivió chico Antonio Dalmases, que este no era del grupo inicial de los 8, porque en total eran 23 esta expedición, eran 23 personas de diferentes sitios de Cataluña. Y uno era Antonio Dalmases, que se unió al grupo en la Ribalera. Este es aquel que dice la misa, ¿no? No sé si lo recordaréis, la misa en la Ribalera, la última misa que celebró San José María, en este barranco de la Ribalera, antes de subir a Ovens, dice esto: nunca he asistido a una misa como esta, no sé si por las circunstancias o porque el celebrante es un santo. O sea que él quedó impactado, Antonio Dalmases, aquí, y se unió al grupo, de manera que, por ejemplo, recuerdo al cruzar un río, el río de la Guardia, cerca de Nobres de Segre, uno de estos ríos que atravesaron, Antonio Dalmases ayudó mucho, lo cargó encima a José María Alvareda, por ejemplo. Lo cargó, es decir, que era un grupo que colaboraba, los de casa, evidentemente, los de la obra no, los 8, pero pues enseguida también se unió a esta ayuda. O sea que había no, en estos grupos de evasión había esta camaradería, en principio, que tenían un único objetivo todos. Bueno, pues esto es yo no sé qué comentar más, no sé qué puedo comentar más. Jordi, a mí me impactó mucho el título del libro que yo adquirí, ¿no? Entre la noche y la esperanza.
Yo creo que, si no sé si hay otra pregunta que Javier está consolidando, pero entre la noche y la esperanza. Estamos de noche, ¿no? O sea, ¿qué comentario podrías tener? Y te estoy quizás dando un reto. O sea, en la noche, estamos de noche, hay mucha oscuridad, ¿no? En estos momentos. Pero la esperanza, ¿no? Haciendo una analogía de ese trayecto, ¿qué recomendación nos darías tú ahorita en esta noche que estamos pasando? Bueno, lo dijo, la esperanza. sí, lo dijo don Javier Echevarría, oración y sacramentos. ¿Qué vas a hacer? Pedir toda la ayuda de Dios. Solos no podían, era imposible. Lo decía San José María muchas veces, ¿no? Yo no valgo nada, no puedo nada, no soy nada, no tengo nada, nada. Pero con Dios todo lo puedo. Y aquí se pone de manifiesto, otra vez, ¿no? Si no valgo nada, no puedo nada, es imposible que yo pase esto, estas barreras. Pero con la oración y la fe en Dios y hacer la voluntad de Dios. Una idea clarísima que sale siempre es hacer la voluntad de Dios en San José María. Esta idea es continua, ¿no? ¿Qué me pide Dios? Estamos en lo mismo, el camino personal de don Javier, todo es lo mismo, ¿no? Ver qué pide Dios y poner los medios, la oración y dejarse llevar a cabo por la gracia. Sí, ¿qué vas a hacer? Y el esfuerzo humano de Salva Serrano, pero poca cosa más puedes hacer. Muy agradable, un esfuerzo muy agradable, seguro. Muy bien. No sé, Javier, si tiene algún Mira, comentario. esto tenéis que venir. Cuando tú quieras, ya estamos fuera de tiempo. Sí. Exacto. Yo Tenéis que pienso venir allí, tenéis hay que organizar. concluir. Hay que organizar una expedición, hay que organizar una expedición Exactamente. o varias. Sí, porque Bueno, si no estáis allí, no podéis entender casi nada de esto. Eso es. Tenéis que estar allí. Bueno, Jordi, Salva y el resto de los participantes que han estado con nosotros, les agradecemos mucho, especialmente a ti, Jordi, y a Salva, por esta charla, esta conversación que tuvimos sobre la vida de un santo, de San José María, y es parte de lo que hay que mostrar, de las cosas que hay que mostrar de lo que es la vivencia como católico, ¿no? Les doy las gracias a nombre de Humano, a nombre de todo el equipo, y seguimos trabajando en ver esa esperanza y esa fe en hechos concretos, ¿no? Aumentar nuestra fe. Muy agradecidos por todo, y con esto damos por concluido este importante foro que tuvimos hoy, esta conversación que tuvimos. Muy agradecido por el apoyo de este amigo Javier Vargas, que estuvo con nosotros, y a ustedes principalmente, a Jordi Piferrer y a Salvador Serrano desde España. Esto se está grabando, lo vamos a poner en el espacio de Humano 4.0 USA en YouTube, para que mucha gente lo pueda ver que no pudo verlo por el horario, por compromisos o por muchas cosas. Muy agradecido y éxito en ese camino que tenemos todos, ese camino personal que tenemos todos. Muy agradecido. Y hasta luego. Gracias a todos. Gracias a vosotros.